Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre de las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en materia de consultas públicas. Tiene el uso de la tribuna la senadora Angélica de la Peña. Gracias, con su venia, señor presidente. Señoras senadoras, señores senadores, de acuerdo con lo que establece el artículo 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de una persona o de un grupo e incluye a las personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. Por su parte, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad establece que el término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o puede ser agravada por el entorno económico y social. De igual manera, el marco jurídico interamericano enfatiza que el término discriminación contra las personas con discapacidad significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad de sus derechos humanos y libertades fundamentales. De acuerdo con el Informe Mundial sobre Discapacidad elaborado por la Organización Mundial de la Salud y además también por el Banco Mundial, más de 1,000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. Y no solo eso, según este estudio, en los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población también está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior, como nos lo informan todas las estadísticas, en las personas que son adultas mayores. En consecuencia, la Organización Mundial de la Salud ha considerado sumamente importante el proporcionar datos destinados a la formulación de políticas y programas innovadores que mejoren la vida de las personas con discapacidades y definan y apliquen, además, y faciliten la implementación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las dificultades, como sabemos, se exacerban en las comunidades menos favorecidas y atentan de manera directa contra el ejercicio de su derecho a participar activamente en el proceso de toma de decisiones que les afectan. Entre los principales detonantes de discapacidad de la población se encuentran, por ejemplo, las enfermedades, que es el 41.35%, y la edad avanzada, que es el 33.1%, siendo estas las causas de 3 de cada 4 discapacidades registradas. Le siguen los problemas originados durante el nacimiento, que es el 10.7%, los accidentes 8.8%, mientras que la violencia es el detonante de discapacidad menos frecuente, si acaso un poco menos del 1%. En conclusión, por cada 100 personas con discapacidad, 41 la adquieren por enfermedad, 33 por edad avanzada, 11 por nacimiento, 9 por accidente y 5 por alguna otra causa y apenas un poco menos del 1% por violencia. La encuesta nacional sobre percepción de discapacidad en población mexicana, implementada por primera vez en 2010, reflejan que las acciones legislativas,
las políticas públicas, los planes y programas públicos, entre otros, creados para la atención, inclusión y garantizar la igualdad de las personas con discapacidad, no están cumpliendo con los objetivos establecidos en los mismos, ni tampoco está garantizándose el cumplimiento de los compromisos internacionales que México ha adquirido al aprobar estas convenciones en esta materia. Entonces, para hacer frente a esta compleja realidad, el Estado mexicano ha realizado grandes esfuerzos legislativos e institucionales. Por ejemplo, la Ley General de las Personas con Discapacidad del 2005. Posteriormente, incluso es importante reconocer la ratificación de la Convención Internacional en la materia, pero también de su protocolo facultativo en 2008. Desde entonces se ha iniciado un largo camino para seguir revisando la ley y finalmente en 2011 una nueva ley que es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Actualmente la Ley para la Inclusión de estas personas, en su artículo 6, establece que es facultad del titular del Poder Ejecutivo Federal promover la consulta y participación de las personas con discapacidad, personas físicas y morales y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas, legislación, programas con base en la presente ley. Es importante señalar, por ejemplo, que el artículo 51 de esta ley señala que la Asamblea Consultiva es un órgano de asesoría y consulta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, de participación ciudadana, con formación plural y carácter honorífico, que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que incidan en el cumplimiento de este programa. Sin embargo, entre sus facultades solo se encuentran las de atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por la Junta de Gobierno o por quien asume la conducción en la Dirección General del Consejo. Y además, simplemente proponer los temas que, por su importancia, ameriten sean sometidos a la consulta pública. En nuestra opinión, estos artículos, el 6 y el 51 de esta ley, no reflejan la obligación internacional de nuestro país para garantizar el derecho a la consulta y a la participación directa de las personas con discapacidad en los asuntos que les compete. Por eso, hoy estamos presentando este proyecto de decreto que reforma, entre otros, el artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue. Es la inclusión de un párrafo quinto. En los procesos de elaboración y aplicación de políticas, legislación y programas a que hace referencia esta ley, así como acciones afirmativas positivas, todas las autoridades, dentro del ámbito de su competencia, deberán realizar consultas y garantizar la participación activa de las personas con discapacidad, incluidos niñas, niños y adolescentes con discapacidad y las organizaciones de la sociedad civil que las representan. La modificación igual al artículo 6, en donde se establecen las facultades del titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta ley, es agregar una fracción sexta que, estamos modificando la fracción sexta para que quede su reforma como sigue. Garantizar la existencia de mecanismos para el ejercicio del derecho a la consulta y participación activa de las personas con discapacidad, personas físicas o morales y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas, legislación y programas con base en la presente ley y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Y la modificación al artículo 52, en este sentido, agregamos una fracción nueva, que es la fracción 13, para que se recorra la que hoy tiene este número, a ser la número 14, y diría la fracción 13ª. Vigilar el funcionamiento de los mecanismos creados por el Poder Ejecutivo Federal para el ejercicio del derecho a la consulta y participación activa de las personas con discapacidad, personas físicas o morales y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas, legislación
y programas con base en la presente ley y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Esta sería una nueva atribución de la Asamblea Consultiva. Es cuanto. Agradecemos que sea turnada también a la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, segunda, y tal como lo solicitó la senadora, a la Comisión de Derechos Humanos.